Bienvenidos al culto del día domingo 19 de abril. Queremos comenzar con un himno. Paz, cuán dulce paz. En el fondo de mi alma hay una dulce quietud, se difunde en todo mi ser. Es una calma infinita que solo podrán los amados de Dios comprender. Paz, paz, cuando es aquella que el Padre me da. Yo le ruego por siempre en sus ondas de amor celestial. Qué tesoro yo tengo en la paz que en el fondo tan segura que nadie quitarla podrá, mientras mire los años pasar. Paz, paz, cuando dulce paz, es aquella que el Padre me da. Yo le ruego por siempre en sus ondas de amor celestial. Alma triste que en rudo conflicto te ves, sola y débil tu senda al seguir. Haz de Cristo tu amigo, pues fiel siempre es, y su paz tú podrás recibir. Paz, paz, tan dulce paz, es aquella que el Padre me da. Yo le ruego por siempre en sus ondas de amor celestial. Paz, paz, la dulce paz, es aquella que el Padre me da. Yo le ruego por siempre en sus ondas de amor celestial. Ahora, hermanos, vamos a dar comienzo a las lecturas de este día, en Hechos 6, con nuestro hermano René Aguiló. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, lo que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir en las mesas. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a
Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron uno de la sinagoga llamado de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar de palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremitieron, le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: entre hombre no cesa de hablar palabra blasfema contra este lugar santo y contra la ley. Pues lo hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces, todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Hermanos, esta es palabra del Señor. Ahora escucharemos la meditación de la Escritura a cargo del obispo Héctor Zavala. ¿Cómo están mis queridos hermanos y hermanas de la Iglesia Juan Bautista de Calera de Tango? Qué lindo es poder unirme a esta serie que ustedes están teniendo sobre el libro de los Hechos. El Jesús resucitado le dijo a sus discípulos en el capítulo 1, versículo 8, ustedes serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y el libro de los Hechos relata eso, cómo el Evangelio empezó a avanzar desde Jerusalén, siguió a Judea, Samaria, y bueno, el libro de los Hechos termina cuando el Evangelio llega a Roma, y eso se ve muchas veces como ya una señal de que el Evangelio se acerca hacia los confines del mundo. Pero en este llamado de Dios, la Iglesia tuvo que sufrir. Sufrió persecución, la iglesia fue atacada, a los discípulos los metieron presos. Incluso el capítulo 5 que ustedes meditaron la semana pasada es cómo también hubo traba para el evangelio a través de fallas morales. Cómo fue que Ananías y Zafira, en una inmoralidad contra el Espíritu Santo, contra la iglesia, quiso atacar de alguna manera el avance del evangelio. Y hoy día nosotros vamos a ver otro aspecto en el capítulo 6, cómo la iglesia, si no está atenta, puede distraerse de la labor a la cual fue encomendado. Así que en este contexto yo le invito a que oremos. Señor, te damos gracias por el libro de los Hechos, este libro que tiene tanto del relato del Evangelio de Jesús, desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Abre nuestra mente, abre nuestro corazón para recibir tu palabra. Y Señor, yo te pido que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti. Señor, mi fortaleza mía. Amén. Amén. El libro de los Hechos que acabamos de escuchar en el capítulo 6 parte diciendo que hubo una queja de las viudas gentiles o griegas, porque se veía que estaban mejor atendidas las viudas hebreas o judías. Entonces hubo ahí un disgusto, no había conformidad, y llaman a los apóstoles y le plantean el problema. Entonces los apóstoles dicen,
No es justo que nosotros dejemos el ministerio de la palabra de Dios y la oración para atender a las mesas. Y luego le dice, juntemos a toda la iglesia. Juntaron a la iglesia, conversaron el problema y dentro de este diálogo, de esta conversación, dice, llamemos a 7 varones llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio, para que se encarguen de esta labor. Y así lo hicieron. Ellos llamaron y eligieron. Y uno de los elegidos, que de ahí en la segunda parte de este capítulo, es Esteban. Y oraron por ellos, les impusieron las manos y luego los mandan a atender a las mesas. De ahí me voy a detener en algunos detallitos. Y esto bendijo a la iglesia. Esto trajo alegría, porque de alguna manera hubo orden, pero también hubo dedicación. La otra parte de este capítulo habla de que a Esteban lo tomaron detenido. Y dentro de esta detención lo acusaron injustamente. Incluso hubo falso testimonio contra él porque lo acusaban de que él estaba provocando disturbios y hablando contra el templo, contra las leyes judías. Y Esteban era un hombre lleno del Espíritu de Dios, como dice. Era un hombre que, así como Dios lo tocaba y lo ungía a través del Espíritu Santo, eso él lo usaba para bendecir a otros. Incluso en la última parte del capítulo 6, cuando ya se veía que no había mayor razón de poder acusarlo, se ve que el rostro de Esteban parecía como el rostro de un ángel. Veamos ahora algunas cositas que nosotros podemos reflexionar acerca de este capítulo 6. Como decía, es un capítulo que yo diría que apunta a que el Evangelio no se puede detener por ser distraídos. Nosotros vivimos en comunidad, como dijo San Agustín, la iglesia es santa y pecadora. Santa por su creador, el Señor, y pecadora por nosotros, los hombres. Y dentro de esta naturaleza nuestra pecaminosa, surgen los celos, las envidias, de que en una labor tan buena, en una labor tan sana como era distribuir alimentos a las viudas, a los que estaban necesitados, se produjo ahí que, no sé si sería celos, el texto bíblico no lo dice, pero sí hubo una disconformidad. Y la disconformidad es que a ellas las están atendiendo mejor que a nosotros. ¿Qué es lo que pasa con nosotros los líderes muchas veces? Es que de la iglesia, es que cuando uno ve un problema, uno quiere rápidamente solucionarlo y muchas veces uno mismo interviene y se hace parte del problema para estar ahí y que esto no se vuelva a repetir. Pero los apóstoles dijeron algo tan sabio, tan cierto y que debemos aprender de esta lección. Ellos dicen, no es justo que nosotros dejemos el ministerio de la palabra de Dios y la oración para atender a las mesas. Los apóstoles no estaban mirando en menos atender a las mesas, sino que los apóstoles estaban no queriendo desconcentrarse de la labor que el Señor les encomendó. Ustedes son ministros de la palabra, servidores también se usa de la palabra, y son ministros de la oración. Por lo tanto, dedíquense a eso. Y de ahí viene la acción del Espíritu Santo diciendo, congreguemos a las personas. Juntemos a la iglesia y conversemos sobre esto. Y de ahí surge la propuesta que le agrada a los apóstoles, es que llamen a 7 servidores, 7 diáconos, que también es la palabra que se puede usar, para que atiendan a las mesas. En el fondo, nosotros seguimos en el ministerio de la palabra y la oración, y ahora este otro grupo se va a dedicar a servir a las mesas. Pero ojo, no era cualquier tipo de hombres dentro de la iglesia. Tenían que ser varones llenos del Espíritu Santo y varones de buen testimonio.
Mira que qué importante para una labor social, tan importante aún incluso en estos días, que esta labor social sea hecha por hombres y mujeres llenas del Espíritu Santo y que tengan un buen testimonio. Y esta acción la bendijeron los apóstoles orando, imponiendo las manos y encomendándoles a esta labor. Otra lección que podemos sacar de esto es que cuando aparezcan las crisis en la iglesia, veámosla como un punto para crecer, veámosla como algo para avanzar y no detenernos, ponernos a pelear, quedarnos estancados, sino que cuando aparezca la crisis, que como repito, somos seres humanos y muchas veces nos equivocamos y esta vida social que tenemos entre nosotros de repente nos juega mal. Y ahí aparece una crisis, juntarnos, conversarla, dialogarla, orar y luego ver de qué manera a nosotros el Señor nos puede guiar para encontrar una solución. No te olvides, las crisis, las dificultades, los problemas que asoman en la iglesia no son para detenernos, no son para que se detenga el Evangelio, sino que son barreras que hay que saltar y seguir adelante en este llamamiento del Señor que, como decía en Hechos 1:8, ustedes serán mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y el Evangelio en nuestro país, aunque Chile es uno de los países más al sur del mundo, el Evangelio tiene que seguir avanzando en nuestro país. Y por lo tanto, el enemigo, las dificultades, nuestra naturaleza pecaminosa muchas veces nos va a jugar en contra y nos vamos a quedar estancados, nos vamos a detener en discusiones y por lo tanto busquemos soluciones en la presencia del Señor. Que el Espíritu Santo nos bendiga, que el Espíritu Santo nos toque y nos ayude a encontrar la solución para avanzar. La otra cosa es cuán importante es entender que cada uno de nosotros tiene un ministerio y tiene un llamado del Señor. La iglesia tiene tantos ministerios y como uno siempre dice, la iglesia es el único lugar donde no hay cesantes. El país nuestro ahora, producto de la pandemia, de todo lo que está pasando en el mundo y en nuestro país, se está anticipando que ya viene una cesantía grande. Bueno, estamos orando para que el impacto sea lo menos dañino posible para las personas, para las familias. Pero sí la buena noticia es que en la iglesia no hay lugar para cesantes, porque Dios a cada uno de nosotros nos ha dado un don, nos ha dado una habilidad, nos ha dado capacidades para ponerlas al servicio del reino. Por lo tanto, yo te animo que incluso si tú sientes que en tu comunidad estás pasivo, acércate a tus líderes, acércate a tu pastor, acércate a los miembros del concilio y pregúntales en qué tú puedes servir a ellos y de esa manera poder avanzar en tu desarrollo personal sirviendo al Señor. Todos nosotros, todos somos diáconos. Todos somos servidores del Señor. ¿Sabes tú que si una persona está el día domingo atendiendo con un cafecito, con un sándwich en la puerta, aunque ahora no lo estamos haciendo por razones obvias, ese es un servicio a Dios. Cuando una persona llega a limpiar el templo antes, es un servicio a Dios. Cuando tú te preocupas de que la liturgia salga bien, de que la música salga bien, es un servicio a Dios. Cuando tú estás enseñando durante la semana un curso bíblico, estás enseñando algunos aspectos prácticos de la vida y de la Biblia, es un servicio a Dios. Cuando participas de una reunión de varones, cuando participas en un desayuno, las reuniones de los jóvenes, el ministerio con los niños, el ministerio con las mujeres, los ministerios de encuentro matrimonial, ministerios de cursillo, ministerios de alfa, pero hay tantas cosas dentro de la iglesia. Todo eso es un servicio a Dios. Y por lo tanto, pídele siempre al Señor que para el servicio que tú estás haciendo,
el Espíritu Santo te llene. Y con la llenura del Espíritu Santo tú puedas servirlo. Yo bendigo a mi hermano Marco, que hoy día me está asistiendo en la grabación de este mensaje. Y Marco lo está haciendo para la gloria de Jesús. Él está siendo un servidor del Señor. Y bendigo a Marco, a Judy, su esposa, y sus hijos. Y que el Señor les ayude a que siempre esta diaconía, este servicio, pueda ser extendido para la extensión del reino, pero al mismo tiempo compartido también con otras personas. Yo sé que no es solamente Marcos que también realiza labores de grabación, sino que también hay otros hermanos, pero no te olvides, todo lo que nosotros hacemos tiene siempre que estar visto como un ministerio para Dios, como un servicio para Dios y buscando su presencia para que salga de la mejor manera posible. Por otro lado, otra reflexión de este texto. Cuidémonos porque nuestra naturaleza humana nos traiciona. A veces nosotros queremos tener dones que tienen otras personas y los anhelo yo, cuando no me he dado cuenta cuáles son mis propios dones que tengo que descubrir y poner al servicio del reino. Una vez yo le dije a un grupo de hermanos, de varones, que estábamos en una reunión, y yo les decía, ustedes que no están haciendo mucho para la extensión del reino en la iglesia, ¿ustedes conocen cuáles son sus dones? Y varios dijeron, no sabemos. Yo le dije, entonces, mira, concertemos una entrevista y vamos a conversar. Y dentro de esa conversación yo te puedo ayudar a descubrir cuál es tu don y cuál es tu llamado para servir, para ejercer la diaconía para el reino de Dios. Por lo tanto, si estás en este momento en una situación dudosa, que todavía no sabes en qué situación estás, cómo puedes servir mejor, busca consejo. Busca consejo y el Señor te va a hablar como tú ni siquiera te imaginas. Por lo tanto, no nos distraigamos. Yo diría que ese es como el corazón de la esencia del mensaje en el día de hoy. Los apóstoles no se distrajeron. Los apóstoles no dejaron de lado el ministerio de la palabra y la oración, sino que llamaron a otros servidores para que cumplan esta función. Y nosotros hagamos lo mismo. Todo lo que nosotros hagamos, siempre pensemos que hay que hacerlo para la gloria de Dios y hay que hacerlo para servir al Señor. Trabajar para Dios, servir a Dios. Trabajar para Dios, sirviendo a Dios, trabajar para Dios, sirviendo a Dios, y de esta manera uno va a ir viendo cómo Dios se glorifica. Nunca me olvido lo que dijo un teólogo, ya partió a la presencia de Dios, nuestro hermano John Stott, que me acuerdo que la última vez que él nos visitó en Chile fue en 1990. Y él, en una reunión con los pastores, con nosotros, él nos dijo, el ser humano no va a encontrar nunca su realización personal hasta que no aprenda a servir a sus semejantes, hasta que no aprenda a servir a otras personas. Y es tan cierto, porque nosotros vivimos pensando en nosotros, y yo, y yo, y yo, y él decía, no, bíblicamente, somos seres sociales. Somos seres que nos relacionamos unos a otros, por eso que echamos tanto de menos ahora que estamos aislados socialmente, echamos de menos, creo que todos, echamos de menos darnos un abrazo, un apretón de mano, tomarnos un cafecito después del culto, estar sentados uno al lado del otro, disfrutar de la cena del Señor, etcétera, todo lo que tiene la vida de la iglesia, porque somos seres sociales. Por lo tanto, en este llamado de Dios, no mires tanto para ti como una forma egoísta, sino que piensa de qué manera tú puedes servir a tu prójimo. Y haciendo eso, te vas a encontrar contigo mismo, le vas a encontrar sentido a la vida y vas a ver que vale la pena servir a Cristo. Vale la pena vale la pena ser cristiano, vale la pena tener fe, vale la pena tener esperanza, porque todo eso
lo hace el Señor Jesús. No te desanimes en este tiempo de pandemia, donde tenemos que estar en nuestras casas, sino que sea una oportunidad para reflexionar, para pensar y hacerte la pregunta: ¿en qué ministerio me quiere Dios? ¿Cuál va a ser mi diaconía? ¿Cuál va a ser mi servicio por la iglesia que quiero? La iglesia Juan Bautista de Calera de Tango. ¿De qué manera yo voy a contribuir? ¿Cómo voy a ayudarle a los líderes? ¿Cómo puedo cooperar con ellos? Y una vez que ya empieces a usar tu creatividad, empieces a pensar y reflexionar, el Espíritu Santo te lo va a mostrar. Compártelo y luego ofrécelo para que el Señor te use para su gloria. Por lo tanto, mis queridos hermanos y hermanas, no se distraigan. No dejemos que miremos para otros lugares, sino que miremos donde Dios quiere que nosotros miremos y estemos concentrados, que es buscar primeramente su reino, su justicia, y todo el resto de las cosas, como dijo Jesús, van a venir por añadidura. Concéntrate en servir a Cristo, concéntrate en crecer en Él, concéntrate en servirlo a Él y servir también a tus hermanos de la iglesia y, por qué no decirlo, también servir al prójimo. Una cosa, ya con esto voy terminando, una cosa que se me pasó decirlo y lo tenía aquí anotado, era: cuando tú sirves en el nombre del Señor fuera de la iglesia, también es un servicio a Dios, que es lo que llamamos la acción social. La iglesia anglicana sostiene su visión en 3 pilares. La iglesia anglicana predica el evangelio de Jesucristo. La iglesia anglicana discipula al nuevo creyente y al creyente antiguo para ser como Jesús. Y tercero, la iglesia anglicana sirve a su prójimo. Sirve a todo aquel que no pertenece a la comunidad, pero sí vamos en amor, en ayuda, en misericordia. Y de hecho estamos organizados para que en este momento de dificultad nacional y mundial, estamos ya organizados de qué manera vamos a ir ayudando a aquellos que están quedando cesantes, a aquellos que están pasando por dificultades, y aquí vamos a mostrar el amor que dijo Jesús. En esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, si tuvieren amor los unos con los otros, pero también tenemos amor con la sociedad, con aquellos que a nosotros nos rodean. Si el Señor te pone para servir, llevando canastas con alimentos a un no creyente, ese también es un servicio para Dios. Puede que van a surgir estos comedores abiertos para que la gente vaya a comer un plato de comida, incluso la misma iglesia se puede ocupar para eso. Van a venir gente que nosotros decimos no creyente o que no son de la comunidad. Aún allí estamos sirviendo a Dios. Si vamos a un albergue, vamos a un hogar de ancianos, vamos a un lugar donde están los niños del Sename, por ejemplo, eso también es un servicio a Dios y eso también es una diaconía. Por lo tanto, toda la iglesia trabajando, toda la iglesia concentrada para servir a Dios. Y Calera de Tango dice amén, amén, porque es para la gloria de Jesús. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por esta palabra que hoy día tú nos has traído a nosotros. Señor, somos servidores, somos diáconos tuyos en cualquier lugar al cual tú nos has llamado, ya sea en la extensión del reino predicando, ya sea edificando el cuerpo de Cristo o sirviendo a nuestro prójimo. Yo bendigo a mis hermanos y hermanas de la Iglesia Juan Bautista, para que, Señor, en su crecimiento en Cristo, ellos puedan ser verdaderos diáconos y diáconas y verdaderos servidores de ti. Acompáñales y llénales de tu Espíritu Santo. Por Cristo nuestro Señor te lo pido. Amén. Amén. Que el Señor sea con ustedes, queridos hermanos y hermanas. Ya nos veremos pronto, les visitaré y nos daremos un buen abrazo en el Señor.
confieso a ti, Señor, que frágil yo soy, tan frágil soy, más fuerte eres tú. Yo vengo a ti, Señor, sin nada que dar, solo quiero pedir, ven y ayúdame, oh Dios. Confieso a ti, Señor, que frágil yo soy, tan frágil soy, más fuerte eres tú. Yo vengo a ti, Señor, sin nada que dar, solo quiero pedir, ven y ayúdame, oh Dios. Un corazón quebrantado y humilde, no rechazas, Señor. Extiéndeme tu gracia y deja tu amor fluir, por misericordia te clamamos. Haz llover perdón y gracia sobre mí, perdón y gracia, y lávame, Señor. Yo soy necesito de tu amor. Haz llover perdón y gracia sobre mí, perdón y gracia, y lávame, Señor. Yo soy necesito de tu amor. Confieso a ti, Señor, que frágil yo soy, tan frágil soy, más fuerte eres tú. Yo vengo a ti, Señor, sin nada que dar, solo quiero pedir, ven y ayúdame, oh Dios. Un corazón quebrantado y humilde, no rechazas, Señor. Extiéndeme tu gracia y deja tu amor fluir, por misericordia te clamamos. Haz llover perdón y gracia sobre mí, perdón y gracia, y lávame, Señor. Yo soy necesito de tu amor. Haz llover perdón y gracia sobre mí, perdón y gracia, y lávame, Señor. Yo soy necesito de tu amor. Muchas gracias, hermanos, por conectarte y compartir con nosotros este precioso momento.